Buenas tardes con todos. Hoy día nos toca hablar sobre el programa de emprendimiento de administración de riesgos y ratios con el magíster Wilber Walpa. Por favor, puede continuar, puede empezar con su presentación. Perfecto. Muy buenas tardes con todos los participantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de gestión del riesgo y ratios. Para ello, quiero agradecer una vez más la confianza depositada en mi trabajo a nuestros amigos de Howard Consulting, ya que venimos realizando este tipo de seminarios, cursos, talleres para todos los emprendedores y los clientes de Howard Consulting. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que tiene vinculación con la toma de decisiones, ya que nosotros tenemos que evaluar las situaciones de riesgo que nuestro negocio, nuestra empresa, en las cuales se puede incurrir. Justamente uno de los motivos y las razones por las cuales las empresas del sector financiero y las empresas de otros rubros desarrollan y aplican una matriz de riesgos. Así es que vamos a empezar esta tarde por ir conociendo los conceptos principales de la gestión integral de riesgos. Para ello vamos a ampliar nuestra pantalla. Muy bien. ¿Y qué cosa viene a ser la gestión integral de riesgos? ¿Qué es lo que implica? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son o cuáles podrían ser las consecuencias de no aplicar correctamente o no aplicar en sí la gestión integral de riesgo en nuestras empresas o nuestros negocios, ¿no? Esas inquietudes son las que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a intentar resolverlas para que podamos comprender un poco más sobre la gestión integral de riesgos. Por ejemplo, la intención el día de hoy es que al finalizar el módulo, los participantes puedan gestionar los riesgos en las entidades en las cuales trabajan o los negocios o las empresas que tienen a su cargo, como también a las cuales administran de repente los que administran directamente sus propios emprendimientos, ¿no? Con conceptos claros y estratégicos que les permita elaborar una estrategia para minimizar los riesgos, ya que el riesgo siempre va a existir en todas y cada una de las actividades que quisiéramos desarrollar. Vamos a tener siempre presente que existen los riesgos. Hay distintas formas de riesgos que a medida que vayamos avanzando vamos a ir conociendo. La gestión de riesgos busca como propósito que conozcan ustedes el proceso y la definición, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la pantalla? En primer lugar, le hemos puesto, exploramos, ya que vamos a conocer a grandes rasgos cómo se mueve el sistema financiero peruano. Como todos conocemos, tenemos nosotros, como la mayoría de los bancos de la región, o como la mayoría de los países de la región, tienen un banco central de reserva, ¿no? Todos. En nuestro caso, también no es la excepción, se llama Banco Central de Reserva del Perú. Esto a su vez tiene o reporta directamente o forma parte directamente del sistema financiero. Pero ¿quiénes más forman parte del sistema financiero? La SBS y la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué consiste? Muy bien. La SBS son las siglas de Superintendencia, Banca, Seguros y AFP. Como muy bien ustedes pueden apreciar en la presentación, vamos a encontrar que en el lado izquierdo se encuentra el FCD, que viene a ser el Fondo de Seguro de Depósito, con el cual cuentan todas las instituciones financieras en caso de que alguna de ellas quiebre. Porque como cualquier negocio,
las entidades financieras, las que realizan la intermediación indirecta, es decir, indirecta, ¿por qué? Porque captan los recursos del público y ellos canalizan los recursos para prestárselo a las empresas no financieras o las personas naturales que demandan o requieren. Por eso se llama intermediación indirecta. ¿Quiénes realizan la intermediación indirecta? Están los bancos, todos conocemos los bancos, existen más de 19 bancos en el Perú, de los 19, 16 son bancos privados y el resto son bancos estatales, ¿no? Que forma parte del sistema financiero. Pero no solamente tenemos a los bancos, también tenemos a las financieras. Por ejemplo, ¿no? Vamos a mencionar algunas. Tenemos la financiera Credit Scotia, la financiera Confianza, la financiera esta financiera que se dedica a lo que son también la venta de artefactos financiera efectiva, ¿no? Vamos a encontrar distintas entidades, son financieras, valga la redundancia, que a la vez son financieras, ¿no? Tenemos a las cajas municipales, las cuales las cajas municipales, pues, reportan, o sus accionistas mayoritarios vienen a ser la municipalidad provincial en la cual pertenecen, ¿no? Por ejemplo, tenemos Caja Arequipa, Caja Huancayo, Caja Piura, ¿vamos? Por nombrar algunas, ¿ah? No son las únicas, son 13 cajas en total, ¿no? Muy bien, tenemos también las cajas rurales como por ejemplo CAT, que no viene a ser otra cosa que lo que era antes el Banco Cencosud. Esta, al ser comprada por Scotiabank y al tener un banco, no podría existir el Banco Cencosud porque Scotiabank ya lo compró. Entonces lo propio que hizo es hacer sus gestiones ante la Superintendencia de Banquiseguros para convertirla en una caja rural, ¿no? Caja rural de ahorro y crédito. No es la única, también tenemos a la caja raíz, ¿sí? Y todas y cada una de estas empresas del sector financiero están expuestas a un riesgo, están expuestas a una situación en la cual ellos van a poder o van a tener que asumir la responsabilidad de administrar el ahorro o el dinero de las ahorristas, ya que esto lo prestan a las personas que lo solicitan previa evaluación de su capacidad de pago. Por lo tanto, todas y cada una de ellas, las pymes, ¿no? A excepción de las pymes, que las pymes solamente trabajan con sus recursos propios, ellos no captan ahorros del público, es decir, no puedes aperturar una cuenta de ahorro en una pyme. Por lo tanto, hay algunas que realizan también servicios complementarios y conexos, ¿no? Como está indicado acá. Aquí nos falta agregar, porque también podemos ya considerarlo, ya que en los últimos años se está trabajando con las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Por qué hablamos ahora de cooperativas de ahorro y crédito? Porque las cooperativas anteriormente no eran supervisadas por la SBS, simplemente no tenían supervisión. A raíz de las grandes estafas que se han venido realizando en distintas provincias de nuestro país los últimos 10 años, es que la Superintendencia de Banquiseguros tomó la decisión a través de las previas indagaciones de también supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito. Ahora, como su mismo nombre dice, Superintendencia de Banca, y estamos hablando de la banca, estamos hablando de todas las entidades bancarias y no bancarias, y de su fondo de seguro de depósito, y la segunda parte de su abreviatura quiere decir Banca, Seguros y AFP, ¿no? ¿Qué significa eso? Que también supervisa a las empresas de seguro, como está indicado aquí, de reaseguros, corredores también, ¿no? Y a las empresas especializadas de arrendamiento financiero, capitalización inmobiliaria, servicios fiduciarios, afianzadoras de garantía,
afianzadoras de garantías, empresas de factoring, ¿no? Estas empresas que son empresas privadas también están supervisadas, son empresas especializadas, están dentro de este paquete. Muy bien. Y a su par también, como su mismo nombre lo dice, administra a las empresas supervisa, perdón, a las empresas administradoras privadas de fondos de pensiones. Bueno, las AFP, ¿no? Además, normalmente se conoce con esa denominación. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos la Superintendencia de Mercado y Valores, y aquí cabe mencionar, si bien es cierto, por este lado es la intermediación indirecta, porque existe un intermediario, una entidad financiera, en la cual recibe los fondos de las personas naturales o jurídicas que tienen exceso de liquidez y se lo otorgan previa evaluación crediticia de la persona natural o jurídica que están solicitando un préstamo. En cambio aquí no. En la Superintendencia de Mercado y Valores lo que supervisa es la intermediación directa. ¿Por qué? Porque van a realizar emisión de valores, van a emitir emisión de bonos, emisión de acciones, se cotiza en bolsa, estamos hablando de sociedades de agentes de bolsa, administradoras de fondos mutuos e inversiones, las clasificadoras de riesgo, ¿no? Entonces, aquí se va a hacer directamente el cliente o la empresa o el usuario interesado en participar en este tipo de situaciones, nos va a permitir a nosotros tener la posibilidad de trabajar directamente a través, ya sea de un representante o de forma directa con las mismas empresas que emiten los bonos y las acciones. Es importante para eso tener una preparación previa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Una vez que hemos conocido quiero que observen este pequeño video para que ustedes puedan darse cuenta y puedan generarse una opinión desde los sitios en los que están, ¿sí? Vamos a observar y vamos a tratar de formarnos un concepto de esta situación que vamos a observar. A ver, atentos. Vamos a ver, aquí está. A ver, a ver. Como se puede observar en este video, que corresponde a un país asiático, concretamente estamos hablando de Tailandia, observamos que efectivamente existe una situación de alto riesgo en realidad, ¿no? Es un mercado que tiene ya más de 100 años en el lugar, incluso mucho antes de que hicieran los rieles del tren. Pero lamentablemente, cuando hicieron los rieles del tren, estas personas decidieron no salir de ese lugar, ¿no? Y cada vez que pasa, porque pasa el tren, ahí lo van a ver, bajo la misma modalidad, durante más de 6 veces al día. Y eso es lo que tienen que hacer los comerciantes de este mercado, ¿no?
Muy bien. Como ya lo hemos visto, hay una infinidad de situaciones de riesgo en este video, ¿no? Estamos observando que hay un mercado que ha decidido no moverse de ese lugar porque ellos tienen más de 100 años ubicados ahí. Obviamente las personas van cambiando, familiares, hijos, sobrinos, primos quizás, y simplemente lo que hacen es adaptarse a la nueva realidad, a la nueva situación, ¿no? Entonces, ¿qué opinamos al respecto? Opinamos que pues las personas, a pesar de que ven la posibilidad de que está en riesgo su propia vida, y le dan un peso más preponderante en este caso al tema comercial, ¿no? Prefieren poner en riesgo su vida a evitar que pueda suceder algo, no solamente a ellos, sino también a su mercadería, ¿no? Porque la mercadería también se puede malograr. Ustedes han visto ahí que debajo del mismo tren hay productos, ¿no? El tren a lo que hace es pasar por el riesgo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué cosa viene a ser un riesgo? ¿Qué cosa es un riesgo, no? ¿El riesgo es una debilidad? ¿Podemos decir eso? ¿Podríamos determinar que es una debilidad? O quizás es una deficiencia. Como nuestro gráfico que estamos viendo, vemos una cadena tensada por un clip, ¿no? Pero ¿quién puso el clip ahí? ¿Por qué se generó esa situación? ¿Bajo qué contexto esto se volvió, pues, un problema, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser el riesgo? En primer lugar, el riesgo no se elimina. El riesgo se cubre, se acepta, se transfiere, se comparte, se administra, ¿no? O sea, tenemos que administrar las situaciones de riesgo en las cuales nos podríamos encontrar. Y tomar en cuenta también que en todas y en cada una de las actividades que nosotros realizamos está implícitamente el riesgo. Sobre todo cuando hablamos de desastres naturales, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que las personas podamos evitar un desastre natural? ¿De qué forma se puede mitigar ese riesgo, no? Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Podemos administrar el riesgo? Pues la teoría dice que sí, se puede administrar el riesgo. No solamente se puede administrar, este riesgo se puede transferir y se puede compartir también el riesgo. Entonces, vamos ya dándonos cuenta de que una buena gestión integral de riesgos nos puede permitir administrar el riesgo correctamente. Entonces, ¿qué es un riesgo? ¿Qué es lo que vendría a ser un riesgo? ¿A qué llamaremos un riesgo? ¿Por qué estamos viendo un curso de riesgo? Son muchas interrogantes que nos podemos ir creando en la cabeza, ¿no? Porque el riesgo no solamente se ve a nivel empresarial, se ve a nivel integral. No solamente se ve a nivel de empresas, sino también de personas. En nuestro día a día estamos incurriendo al tema de riesgo. Por ejemplo, según la definición de la Real Academia Española o del diccionario de la Real Academia Española, viene a ser una contingencia o proximidad de un daño. Repito, contingencia o proximidad de un daño. ¿Qué más? Según la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, vamos a determinar que el riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra e impacte negativamente sobre los objetivos de la empresa. Entonces tenemos estas dos definiciones. Por lo tanto, ¿qué es la gestión de riesgos? ¿Qué es lo que implica la gestión de riesgos?
¿O qué significa la gestión de riesgos? Pero antes de poder ver a qué se refiere la gestión de riesgos, quiero que veamos un pequeño video en el cual vamos a poder ver o determinar un tipo de riesgo que ha ocurrido hace poco. Hace unos días acaba de haber un derrumbe en Patás. Entonces vamos a ver qué tipo de riesgos estamos expuestos a las personas. Así es que vamos a determinar. Ajá. Ya está. Entonces vamos a ver ese pequeño video donde hablan de los riesgos, ¿no? Los riesgos en los cuales las personas, las poblaciones enteras se encuentran a comparación quizás de un hombre o de una persona que se expone a estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Patás, que ha pasado hace un par de días, en el derrumbe, ¿no? De tierra que ha ocurrido, la población ha construido sus casas en esos lugares. Entonces, ¿de a quién o de quién va siendo la responsabilidad? Íntegramente de las autoridades, íntegramente de las personas que se encuentran viviendo en ese lugar. Hay que ver también la situación coyuntural, ¿no? Entonces, por esa razón vamos a ver aquí la gestión de riesgos de desastres que se puedan dar para que podamos entender y ver cuál es la situación en la cual estamos todos los peruanos, por la geografía de nuestro país, poder estar expuestos, ¿no? Al que lo voy a compartir para que ustedes puedan entender mejor la conceptualización, tanto de riesgo como de riesgo para personas naturales y el riesgo para las personas jurídicas. A ver, los dejo con el video para que ustedes puedan hacer algunos apuntes y luego lo discutimos. Huaicos y otros, que han ocasionado la pérdida de vidas humanas, de infraestructura pública y privada, además de daños en el ámbito productivo y turístico que afectan el desarrollo del país. Los impactos ocasionados por las intensas lluvias, incrementadas en cantidad por el fenómeno de El Niño de 1982 y 1983 y el de 1997 y 1998, provocaron las más significativas pérdidas económicas, estimadas en 6.783 millones de dólares, equivalentes al 7 y 5% del Producto Bruto Interno Nacional. Las pérdidas y daños frenan los procesos de desarrollo de nivel local, regional y nacional, y dificultan las acciones para la reducción de la pobreza y la desigualdad social. Estamos afectos y hemos sido premiados con todo tipo de fenómenos: terremotos, huaicos, inundaciones, lluvias violentas. Generalmente solemos echar la culpa al fenómeno, como si el fenómeno fuera el desastre, y el desastre es que la ciudad no está preparada para enfrentar esto. El fenómeno del Niño 97-98 es uno de los desastres más importantes que ha ocurrido en el Perú. La forma de reducir el nivel de pérdidas y daños es asimilando las enseñanzas del pasado, identificando cuáles son aquellos aspectos que se destruyen debido a cada uno de ellos e incorporándolos de una manera permanente en las decisiones de desarrollo. Actualmente, la Ley 29664 crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, SINAGERD, y desde el año 2011 reemplaza el Sistema Nacional de Defensa Civil, consolidando un nuevo marco jurídico sobre el tema. El Decreto Supremo número 027-2007-PCM, que declara la gestión del riesgo de desastres como política nacional de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable.
Así también, el país cuenta con fuentes de financiamiento como el Programa Presupuestal 068, de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, y la asignación de recursos mediante el Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal, entre otros. Todo este marco jurídico nacional debe ser parte esencial de los procesos de planificación, ordenamiento territorial, gestión ambiental e inversión en las entidades públicas y los 3 niveles del gobierno, nacional, regional y local, a fin de garantizar el desarrollo sostenible. Del necesario análisis de riesgo cuando se formulan proyectos de inversión pública, de manera de darle sostenibilidad a la inversión, darle calidad al gasto público y de esa manera también otorgar la seguridad que necesita el país y sobre todo las poblaciones más vulnerables para su desarrollo. Cada vez que nos ataca un evento, ¿qué cosa lo que tenemos que hacer? Es tomar presupuesto de todos los sectores para formar una bolsa e invertir sobre la ciudad que ha sido afectada. Este ministerio ha generado un programa, el programa de gestión territorial, que puso su mirada precisamente en los temas de riesgo y la alta vulnerabilidad a la que están sometidas las ciudades. Una mirada muy fuerte a los temas de prevención. A pesar de lo complejo que significa el proceso de implementación y empoderamiento de la gestión del riesgo de desastres, existen actualmente experiencias significativas como la de la provincia de Cusco, que tras haber sido impactada por lluvias intensas el año 2010, que ocasionaron pérdidas ascendentes a 634 millones de soles en toda la región, incorpora la gestión del riesgo de desastres en la planificación de su desarrollo urbano. El año 2010, la ciudad del Cusco sufrió los embates climatológicos más fuertes en las últimas décadas. Esta situación evidenció la precariedad de la ocupación en la ciudad del Cusco. Entonces, para esto, la municipalidad se preocupó en generar la plataforma de información territorial, donde se viene articulando e integrando la información generada por distintos actores y distintas instituciones. Se está generando todo un equipo técnico para poder precisar la información en cuanto a geodinámica en la ciudad del Cusco, determinar las áreas seguras y las áreas que tienen ciertas limitaciones para absorber población, en este caso para uso de vivienda. El programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene realizando estudios territoriales que incluyen estudios de microzonificación sísmica y mapas de peligro, vulnerabilidad y estimación del riesgo de desastres en el ámbito urbano de varias ciudades del país. Se trata de esa convivencia con ese tipo de territorio. Entonces se hicieron los estudios de microzonificación sísmica, que es uno de los fenómenos que más y que periódicamente nos afecta, para de esa forma evaluar qué tipo de construcción debemos de hacer en esas zonas. No queremos generar un pánico, ni queremos decir estas zonas son vulnerables, no se pueden utilizar. Sí se pueden utilizar aplicando tecnología. Así también, el programa de ciudades sostenibles ha elaborado mapas de peligro y de usos del suelo para 159 localidades del país. El 60% de las municipalidades desarrollaron el análisis del riesgo de zonas críticas a desastres en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal. Un premio realmente a aquellas municipalidades que identificaran sus eventos para después pasar a una segunda etapa de hacer el plan de mitigación. Y oh sorpresa, 1.200 respondieron y 1.200 identificaron sus fenómenos a los cuales estaban sometidos. La exposición de pueblos y ciudades a eventos naturales peligrosos, el desconocimiento y la falta de aplicación de leyes, políticas, mecanismos y estrategias financieras son factores del riesgo de desastres en el país. Muy bien, ahí hemos podido apreciar las situaciones que lamentablemente suceden en nuestro país justamente por el tema de falta de prevención, ¿no? La falta de prevención o la falta de preparación ante estos eventos que se puedan dar en el transcurso del tiempo, que escapan de las manos del hombre. Si bien es cierto que se desarrollen o que se generen o que se den, se puede evitar con prevención. Hay medidas y acciones que se pueden realizar para que cuando el evento ocurra, justamente se minimice el riesgo de mayores pérdidas, ¿no? No solamente materiales,
sino también pérdida de vidas humanas, ¿no? Que es lo más lamentable que podría ocurrir. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es la gestión de riesgos, entonces? Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre, porque no sabemos cuándo puede ocurrir un fenómeno de esos. Sin embargo, sabemos que va a suceder en algún momento, pero no sabemos cuándo. Entonces tenemos la incertidumbre. Relativa a una amenaza, por supuesto. Si yo construyo mi casa en las faldas de un puente, de un cerro, o a las orillas de un río, o al lado de las vías férreas, definitivamente pues tengo que ser consciente de que estoy poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia. O es una amenaza constante cada vez que el río crezca, el tren pase. Y esta amenaza va a traer una consecuencia, ¿no? Entonces, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, que es justamente parte de lo que estábamos visualizando en el video, se evalúa el riesgo, se generan estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo. Recuerden lo que mencionaba el arquitecto encargado de evaluar estas situaciones, bien claro decía, ¿no? Hay que armar las estrategias y hay que realizar la mitigación del riesgo. En este proyecto en el cual están mencionando en el video, que se realizó a nivel nacional, y se solicitó que identificaran las municipalidades para poder comenzar a desarrollar estrategias que permitan evitar estos eventos desastrosos, ¿no? Un caso concreto es, por ejemplo, ¿no? Todos conocen la vía expresa que está al lado de la playa, o el circuito de playa. Siempre han habido ahí posibilidad o el riesgo de que haya un derrumbe, ¿no? Un derrumbe, y ha ocurrido que, pues, lamentablemente han habido personas fallecidas, ya hasta hace muchísimos años, incluso un futbolista, ¿no? Dicen que en ese entonces, concretamente hablamos de Sandro Bailón, cruzaba por la pista y hubo un pequeño deslizamiento de rocas que provocó el accidente y, bueno, todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser la incertidumbre? Pues la incertidumbre es no tener el conocimiento seguro y claro de algo, ¿no? No sabemos, no estamos con la duda, con esa inquietud. Y por lo tanto, ¿qué viene a ser una amenaza? Cosa o persona que constituye una posible causa de riesgo o perjuicio para alguien o algo. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es el objetivo de la gestión de riesgos? Justamente ya hemos adelantado en el video uno de los principales objetivos de la gestión de riesgo radica y consiste en reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la institución. Puede referirse a numerosos tipos de amenaza causadas por, en primer lugar, las organizaciones, es decir, las mismas empresas, la tecnología, que se nos caiga el sistema, que se nos corte el internet, la política misma, los mismos políticos, cuando nosotros tomamos la decisión de escoger a alguien, a un político que nos gobierne, ahora en la actualidad en nuestro país, pues lamentablemente corremos el riesgo de que nos salga un delincuente, ¿no? O nos salga un ladrón, un corrupto, ya que los últimos presidentes que hemos tenido, pues lamentablemente, o están presos o están procesados, ¿no? Entonces la política también son amenazas, ¿no? Que se generan en estas situaciones, ¿no? Entonces tenemos también las personas, los seres humanos, ¿no? También generamos, pues, situaciones de riesgo, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que busca la gestión integral de riesgos, o el objetivo de la gestión de riesgos, es reducir los riesgos. O sea, los riesgos no van a desaparecer, como al principio veíamos en la presentación, no es que van a desaparecer, los riesgos no desaparecen. Simplemente lo que tenemos que hacer es tratar
de utilizar estrategias o herramientas que nos permitan minimizar el número de veces o la frecuencia con las cuales estos eventos pueden ocurrir. Por ejemplo, cuando hablamos del análisis de riesgo, estamos hablando de que es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas pueden producir, ¿no? El riesgo se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan. ¿Cuáles son esos dos parámetros? La probabilidad que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir y la magnitud de la pérdida o daño posible. Cuando hablamos nosotros de la magnitud del daño posible, ya estamos proyectándonos a una situación que sabemos que puede ocurrir en cualquier momento. Pero lógicamente las personas esperan que eso no ocurra, ¿no? Sin embargo, como el video anterior que estábamos revisando, la naturaleza es quien determina en qué momento y cuándo se puede medir y evitar una pérdida de tamaño gigante, ¿no? Entonces, la probabilidad de que dicha pérdida daño llegue a ocurrir, ¿no? La magnitud, más la magnitud de las pérdidas generadas, te da como resultado el riesgo. ¿Y qué es el impacto? El impacto no es otra cosa más que la medición cualitativa o cuantitativa de las consecuencias de un evento. Usualmente se expresa en términos monetarios, ¿no? Pérdidas financieras, pérdidas económicas. ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Y qué es la probabilidad? Pues la probabilidad no es otra cosa más que la posibilidad de ocurrencia de un evento, que usualmente es aproximada mediante una distribución estadística, ¿no? En ausencia de información suficiente, o que no resulte posible obtenerla, ¿no? Se puede aproximar mediante métodos cualitativos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos escalas referenciales del impacto y probabilidad. ¿Cómo se entiende esto? Muy bien. Es también conocida como frecuencia. Y en esta parte de acá es conocida como severidad. Entonces, ¿qué significa esto? Mira, las empresas, en general, aplican la gestión integral de riesgos de acuerdo a la actividad económica, al giro del negocio, al número de empleados, y con cuántas personas están dispuestas a tomar precauciones ante algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos 5 niveles en la probabilidades, ¿no? 1, que sea remota, poco probable, posible, probable, casi cierta, ¿no? Están en ese nivel, como ustedes pueden apreciar, en el lado izquierdo de sus pantallas. Por el otro lado, tenemos también en el tema de impacto 5 niveles que nos van a permitir medir el grado o la severidad o las consecuencias que puede traer esos eventos, ¿no?
Por ejemplo, miren, en temas de riesgos, en tema de análisis de riesgos, nos vamos a encontrar con diversas formas o diversas matrices, ya que las instituciones o las empresas en general no están buscando un contador para que haga esto. En teoría, esta construcción de las matrices se realizan en un equipo de trabajo, donde participan todas las áreas, contable, tesorería, logística, y de esa manera se va aportando cada instancia las situaciones o los eventos o los posibles eventos que se puedan dar en el desarrollo de sus funciones. Entonces, vamos a encontrar diversos tipos de matrices de riesgo. Ahora, como ustedes pueden apreciar, la medición de los muchachos del área de riesgos van a elaborar las propuestas en base a la información que se les pueda brindar. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar niveles. Por ejemplo, ¿no? Aceptable va a estar disgregado, de color verde. Alto, de color anaranjado. Extremo, que es complicado, más no imposible, que se genere esta situación, ¿no? Entonces, la idea es que tratar de manejar las cosas dentro de un entorno factible de resolver. Justamente estas matrices nos van a ayudar a tratar de minimizar en lo máximo los riesgos que puedan haber. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? El análisis de riesgo, matrices y categorías de riesgo. Miren, por ejemplo, un desastre catastrófico que pueda generar un gasto de 10 millones de soles, definitivamente, pues, es algo catastrófico, como su misma denominación lo dice, ¿no? Se ha perdido 1 millón, y es algo grave, ¿no? Relevante, 100.000 soles. Y la más leve va a ser la moderada. Ese se encuentra en el nivel 1, ¿no? Entonces, la moderada se va a encontrar en una instancia tolerable y la probabilidad de que el cruce de los eventos va a generar el estado en el cual se encuentra. Muy bien. Entonces, son 3 niveles, ¿ah? Tolerable, significativo e intolerable. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Listo. ¿Y qué viene a ser el apetito por el riesgo, no? Apetito viene, pues, de comer, de gustar. Pero hablamos de apetito por riesgo, ¿no? Entonces, viene a ser el nivel de riesgo que la empresa, podría ser también la persona natural, está dispuesta a asumir dentro de su capacidad de riesgo para alcanzar sus objetivos. Entonces, tenemos que asumir un poco de capacidad de riesgo todos en general, ¿no? Para poder alcanzar los objetivos tanto de la empresa o de repente personales. Si en la vida no nos podemos estar pasando sin asumir ciertos riesgos, ¿no?
Entonces, a eso se le va a llamar apetito, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto tú a sacrificar o a perder desde ese momento? Mejor no, ¿no? Porque se tiene que ver una relación también con la capacidad de riesgo. Por ejemplo, ¿no? El nivel máximo de riesgo que puede asumir una empresa, dado sus recursos actuales, los requerimientos regulatorios y obligaciones contractuales, ¿no? Esa es la capacidad de riesgo. O sea, tenemos el apetito de riesgo, que quiere decir hasta cuánto estamos dispuestos a asumir dentro de nuestra capacidad de riesgos. Y ahí es donde, si es una empresa familiar, por dar un ejemplo, es donde conversan, ¿no? Los dueños o integrantes de la organización, de qué es lo que van a hacer pues, con su empresa, ¿no? Respetando siempre los temas regulatorios de los lugares en los cuales, pues, se han levantado la información, ¿no? Muy bien, entonces, todo lo que le acabamos de mencionar se resume en este cuadrito, ¿no? Por ejemplo, los procesos, los productos, los servicios, los cambios, etcétera, van a generar de por sí, como cualquier actividad empresarial, se genera un riesgo inherente. ¿Ya? Un riesgo inherente, en la cual se va a construir una matriz, en este caso de 5×5, ¿no? A la vez, tenemos el proceso o la parte de control, ¿no? Donde vamos a tener 4 niveles: el extremo, el alto, el moderado y el bajo, ¿no? Siempre representado por un semáforo, porque eso es lo que corresponde a una persona mayor, ¿no? Entonces, existen ahí, ¿no? Ese tipo de situaciones. Con este semáforo o con estas medidas, lo que se busca es plantear controles, implementarlos y realizar monitoreo, ¿no? Monitoreo de lo que se está indicando en los documentos, solo sea verdad. Entonces, luego esto nos va a llevar ¿a qué? A un riesgo residual, en los cuales también van a haber 4 niveles. Estos niveles, de igual manera, van a ser extremo, alto, moderado y bajo. Ahora, vamos a desglosar todos y cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa viene a ser el riesgo inherente? Su mismo nombre lo dice. Es aquel riesgo que por su naturaleza no se puede separar de la situación donde vive o donde existe, ¿no? Es propio de las actividades o procesos de ejecutar. ¿Cómo se calcula? Se preguntarán. Muy bien. ¿Y cómo se calculan estos riesgos inherentes? A través de la interceptación del impacto y con la probabilidad. Determinará el nivel de riesgo inherente a través de la siguiente matriz, ¿no? Por eso que vimos hace un rato una PPT de matrices, justamente para que todos y cada uno de nosotros podamos, de alguna manera, medir el impacto de los riesgos. Están observando que aquí existe 4 hasta 5 niveles. En algunos casos, ¿no? 5 niveles. Así es. Catastrófico es el más alto y insignificante en el impacto por el lado de inferior derecho y por el lado superior izquierdo
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Los controles. Ahorita estamos en la parte de semáforo. Recuerden que vimos el paquete inicial, ¿no? Vimos esta presentación, ¿no? Y estamos en la etapa de semáforo. Entonces, ¿qué cosa vamos a controlar? Acciones, medidas disciplinarias que la empresa haya determinado realizar para que se cumplan sus objetivos dentro del marco de la ley. Por lo tanto, ya, los controles, dice, ¿no? En toda medida o acción que mitigue el riesgo, permitiendo que se cumplan los requerimientos del flujo de trabajo y los objetivos de los procesos para la identificación de controles debe verificar que cumpla con las características a través de las siguientes preguntas. Estas 5 preguntas claves nos van a ayudar a determinar la ubicación de cada uno de estos eventos que se puedan presentar. ¿Dónde, por ejemplo? ¿No? ¿Qué busca cuando preguntamos dónde? Busca identificar en qué documento se encuentra formalizado el control. ¿Qué? Describir lo que hace el control para mitigar el riesgo. ¿Quién? Especificar quién es el responsable de ejecutor el controlador. 4. Indica a quién es responsabilidad estamos, ¿no? La que sigue. ¿Cuándo? Indicar el periodo de ejecución del control. ¿Qué más? Se deja evidencia, hay que detallar la evidencia de la ejecución de control, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Estamos ahora en riesgo residual, ¿ah? Siempre recordando que estamos en la parte superior derecha, está encerrado las concepciones que estamos recibiendo. Entonces, hablamos de riesgo residual. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Se presta para justamente interpretar. Es el riesgo que se obtiene como resultado después de haberse aplicado los controles para evitar que un evento suceda, impacte negativamente en los objetivos. Entonces, cuando hablamos nosotros ¿y cómo se calcula? Los riesgos inherentes menos los controles nos va a dar como resultado el riesgo residual. Es el riesgo residual. Hay que verificar la efectividad de los controles implementados previamente, ¿no? Muy bien. Ahora, hay que analizar. ¿Qué riesgo crees que están expuestos en tu día a día? ¿Son riesgos o debilidades en realidad? ¿Qué es lo que son? Estas son interrogantes que nosotros debemos hacernos, ¿no? En nuestro día a día estamos constantemente expuestos a situaciones de riesgo en nuestra propia casa. Mientras damos un duchazo, quizás cometemos el error de jabonarnos y quizás resbalamos y nos podemos fracturar una pierna, un brazo, quizás la cabeza. No tienes por qué de repente asumir que nada va a ocurrir, ¿no? Al contrario. Son circunstancias que se van dando en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién decide cuánto arriesgar? ¿Quién decide cuánto arriesgar, cuánto aceptar, ¿no? En primera instancia tenemos los que hacen la evaluación y el reto, ¿no? Quienes son directamente el directorio
ellos determinan el apetito de riesgo que van a tener para con su empresa. Esto a su vez reportan al directorio, quienes los de estrategia de negocios, ¿no? O inteligencia de negocios, le llaman algunos. ¿Qué más tenemos? Estrategias de manejo de riesgo, estructura de manejo de riesgo, operaciones de negocio. Muy bien. Finalmente tenemos las operaciones del negocio, ¿no? Que se van a reportar a la alta dirección. Entonces, la regulación desde el punto de vista público y privado. ¿Cómo está regulado este tema de la gestión integral de riesgos? Lo tenemos en dos instancias. El público y el privado. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los gobiernos, regulan a los bancos para facilitar el funcionamiento eficiente de los bancos mediante la disminución de las fallas de mercado. Y el sector privado deben incluir los medicamentos, perdón, están así. La regulación de productos con ofertantes y demandantes interactuando para determinar la forma y propósito de la misma, ¿no? En cualquier caso, la regulación bancaria alterna la información del mercado y su comportamiento, ¿no? Entonces, en esta parte lo que nos trata de decir que ambos sectores, público y privado, tienen la necesidad y la obligación de aplicar la gestión integral de riesgos acorde al giro de su negocio. Entonces, ¿cuáles serían las mejores prácticas para la gestión de riesgo? Tenemos esta empresa que es el OCDE, Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, que ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes que puedan tener, ¿no? Tenemos el COSO ERN, que es un organismo de reconocimiento internacional donde se establecen los marcos reguladores básicos de riesgo y cumplimiento de temas de control externo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Miren, el famoso ISO 31000, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Son familia de normas sobre gestión de riesgos, normas codificadas por la International Organization of Estandarización, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Se busca buscar un estándar en los procedimientos de gestión de riesgos que ayuden justamente a plantear parámetros que ayuden a gestionar. Proporciona principios, directrices para la gestión de riesgos y el proceso, implementando a nivel estratégico y operativo. ¿Qué más tenemos? El British Standard, que es un asesoramiento y orientación para la gestión de riesgos proporcionales dentro de las organizaciones, utilizando ejemplos de la vida real, de la gestión de riesgos, para explicar cómo desarrollar, implementar y mantener una gestión de riesgo efectiva en su organización. Tenemos también el Instituto de Riesgo Management, ¿no? Que viene a ser un organismo líder para la gestión profesional de los riesgos empresariales. Ayuda a construir la excelencia en la gestión de riesgos para mejorar la forma en que funcionan las organizaciones. Muchas empresas del sector financiero y relacionados aplican estos procedimientos para poder tener una calificación acorde al desempeño que se viene realizando.
Muy bien, ¿no? Entonces, aquí viene la parte de tipos de riesgos, ¿no? Que es lo que conversábamos al inicio de esta reunión, ¿no? La lista no es limitativa. Esta lista no significa que sean todos, ¿ah? Existen mayores, de repente, datas sobre riesgos, ¿no? O tipos de riesgos. Por ejemplo, ¿no? El riesgo de crédito, que viene a ser la probabilidad de que las personas no cumplan o no paguen o retornen el dinero que se les está otorgando. Luego tenemos el riesgo estratégico, el riesgo de liquidez, que viene a ser la capacidad de afrontar nuestro nivel de endeudamiento, el riesgo de mercado. Hasta ahí, por ejemplo, tenemos 3 tipos de riesgos importantes, ¿no? Muy bien. A ver, por este lado tenemos el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tenemos el riesgo reputacional, el riesgo operacional. Entonces, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, nos vamos a referir concretamente a situaciones en las cuales la empresa puede estar sujeta a que esté ingresando o se esté inyectando y de alguna manera tengan la posibilidad de evitar que dinero esté mal habido o lavado o que provenga de situaciones que no corresponden, ¿no? Tenemos el riesgo reputacional, donde hablamos de la imagen netamente de la empresa. Tenemos el riesgo operacional, que prácticamente va a estar en función a que el negocio pueda seguir operando. Y finalmente tenemos el riesgo de mercado, ¿no? Muy bien. Como ya está enunciado, no es los únicos riesgos que existen, ¿no? De acuerdo a la actividad económica, vamos a poder determinar otros tipos de riesgos, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué gestionar el riesgo? ¿O por qué es importante gestionar el riesgo? Pues, quien gestiona riesgos obtiene un mayor conocimiento de los eventos a los cuales se encuentran expuestos, y así evitan posibles pérdidas. Como veíamos en el video de desastres naturales, ¿no? Si sabemos nosotros, y hay estudios, hay indicios de que puede haber un fenómeno del Niño cada cierta cantidad de tiempo o de años, pues las municipalidades, los gobiernos locales, regionales, deberían tomar cartas en el asunto para que este tipo de situaciones no se vuelvan a ocurrir, ¿no? No vuelvan a suceder. Por ejemplo, ¿no? Nos ayuda a ¿qué? Gestionar el riesgo nos ayuda a disminuir las pérdidas económicas. También mantenemos resultados favorables para la empresa y cumplimos los objetivos, ¿no? Si es que somos o no supervisados por la SBS, de igual manera tenemos que cumplir los objetivos de la empresa, ¿no? Porque también están sujetos a evaluación y estudio de los parámetros de la empresa. ¿Qué pasaría si no gestiona el riesgo? Justamente esa es una interrogante bastante común, ya que cuando hemos tenido la oportunidad, pues, de asesorar a algunas empresas familiares, empresas en las cuales los miembros, los trabajadores, vienen a ser, pues, prácticamente parte del negocio, lamentablemente se cometen muchos errores en el camino. Y esto lleva, pues, a que no se gestione correctamente el tema del riesgo. Y tenemos un abanico de posibilidades que puedan ocurrir si es que no se gestiona correctamente el riesgo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, miren, errores en los procesos, riesgos con niveles altos
mala imagen institucional, denuncias, fraudes que puedan darse, mala ejecución de controles de los procesos, incumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos, pérdida de información sensible e importante, ¿no? Fallas de continuidad en el negocio, ¿no? Cuando hablamos nosotros, pues, con el tema de la continuidad del negocio, básicamente nos referimos a que la operatividad del mismo se pueda ver afectada, ¿no? Ahora, eso de la continuidad de negocio sí se puede resolver, ¿no? Es un tema de voluntad, ¿no? De querer corregir quizás algunas cosas que no se están haciendo como corresponde, ¿no? En ese aspecto. ¿Cómo hacemos efectivo una gestión de riesgos? Bueno, hay que tener un modelo en el cual vamos a implementar una línea de defensa, en primera instancia, donde van a haber controles de gerencia, medidas de control interno. Esa va a ser la primera línea de defensa, ¿no? La segunda línea de defensa se va a encontrar independencia limitada, reportes principalmente a la gerencia, ¿no? En el tercer campo, o tercera línea de defensa, encontramos al aseguramiento de riesgos, ¿no? Ahí tenemos lo que es la auditoría interna, la mayor dependencia de reportes del organismo, del gobierno, corporativo, etc. Y tenemos la auditoría externa y los organismos de control, que tienen que ir siempre de la mano. Como bien está mencionado aquí, no existe el riesgo cero. ¿Recuerdan esas imágenes? Todos conocemos pues el famoso 11 de septiembre, ¿no? Donde hubieron estos atentados a las Torres Gemelas, ¿no? Supuestamente era el símbolo de prosperidad, de desarrollo y crecimiento económico, en las cuales, pues, al final no tuvo mayor relevancia que el desastre que provocó el choque de estos aviones, ¿no? Manejado por los enemigos norteamericanos, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando el mundo de rápido, no? En la década de los 90, hace ya 24 más o menos, ¿no? 24, 25, sí, más o menos en esa época, existía pues la liberalización, ¿no? Tenemos pues la desregulación, regulación, la globalización y el avance tecnológico, innovación tecnológica, ¿no? Los intermediarios financieros cambian también, ¿no? Los fondos atraen el ahorro familiar, las empresas buscan directamente a los que tienen dinero, a los que tienen exceso de liquidez, entran las grandes tiendas al negocio, ¿no? ¿Cuáles son las famosas reglas de Basilea? Basilea es un lugar en el cual pues hubo una convención, una reunión para tratar estos temas públicamente y introduce estímulos para medir y formar cualitativamente y espontáneamente los riesgos, ¿no? Del crédito o de la operación. A ver, ¿cómo funciona esto en términos sencillos? Cuando hablamos de scoring, estamos hablando de que ingresamos los datos del solicitante, de la persona natural, de la persona jurídica, en una base de datos personalizada, ya que en esa base de datos solamente vas a poder mostrar tus avances o tus logros de manera individual. Entonces, si tú le vas a dar a trabajar este tipo de reglas, tienes que tomar en cuenta muy bien, no solamente el costo o la operatividad que tú le vas a dar al bien, sino de manera general. Y finalmente estamos hablando de que existe crisis, ¿no? El exceso de liquidez, el dinero barato,
el exceso de endeudamiento, marco regulatorio débil, como también yo podría agregar también el tema de la gestión, ¿no? El tema de la gestión es lo que hace que una mala gestión es lo que lleva a una empresa al fracaso, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera la gestión integral de riesgo, no? Es la interrogante, ¿de qué forma, cuándo, por qué, qué razón, qué motivo hubo? Entonces, nos vamos a dar cuenta que es una crisis financiera. En una crisis financiera es cuando las instituciones financieras o sus activos pierden gran parte de su valor. También estamos hablando en la existencia de inflación, ¿no? Las crisis bursátiles son crisis financieras. El estallido de distintas burbujas suele acabar finalmente en instituciones financieras. Las crisis monetarias o cambiarias entran en esta categorización. También las crisis fiscales y los pánicos bancarios. Ya, entonces, vamos a continuar. Entonces aquí tenemos el origen de la crisis. ¿Cómo se da esto? Con la tasa de interés baja, más elevada liquidez, innovación financiera y supervisión insuficiente. ¿Qué vamos a tener? Gestión deficiente de riesgo de liquidez. Alto apalancamiento, excesivo crecimiento del negocio. Ya está. Muy bien. Aquí vamos a ver una última crisis bancaria que se dio en el año, ¿no? 2010, 2014, tenemos en el 2003, 2007, ¿no? Sabemos que ocurrió, pues, lamentablemente con estos famosos tigres del Asia, por esos años. Yo creo de más o menos en esos años, ¿no? Sí, la crisis repercutió también, pues, en nuestro país, ¿no? Muy bien. Entonces, la crisis financiera provocó la mayor contracción de la actividad económica, es cierto, desde la Segunda Guerra Mundial. Según las proyecciones de recuperación, serán moderadas en comparación con los otros ciclos económicos anteriores, ¿no? Se sacó adelante esta crisis bancaria, ¿no? ¿Cuáles son los problemas regulatorios de la crisis financiera? La regulación procíclica, el gobierno corporativo flete, uso de clasificadores de riesgo que presentan conflictos de intereses, que también han habido muchas durante muchos años, el arbitraje en la regulación, la evasión de requerimientos de capital, y la regulación casi nula respecto a compensaciones, ¿no? ¿Cómo se origina el complejo de... Entonces, tenemos aquí la evolución de los acuerdos de Basilea. Actualmente ya estamos, pues, en el Basilea número 3. Entonces, detallamos, ¿no? En primera instancia, en Basilea 1, vamos a pasar que ese es un requerimiento mínimo de capital por riesgo de crédito y mercado, ¿no? Es decir, incrementando el capital, de alguna manera, digamos, te podría salvar, ¿no? En el Basilea 2 se manejan 3 pilares fundamentales, que es el requerimiento cuantitativo, que se incluyó al RO. Tenemos el requerimiento cualitativo, gobierno corporativo robado a administración pública. Y finalmente, en Basilea 3, tenemos los requerimientos cuantitativos, cualitativos, disciplina de mercado. Así es, ¿no? En el 2008, la SBS publicó el reglamento para la gestión integral de riesgos, el mismo que ha sido actualizado en el 2017, a través de la resolución 272, Reglamento de Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos, ¿no? Entonces, hace poco, hace 4 o 5 años, vemos que esto está siendo aplicado para las empresas en nuestro país.
tenemos en el Perú cómo se aplican los acuerdos de Basilea para la gestión integral de riesgos. ¿Y qué hacemos en el Perú para esto, ¿no? Estamos acatando, estamos cumpliendo. Miren, como parte de la implementación de un gobierno corporativo robusto y la implementación de una buena gestión integral de riesgos sólida, la SBS ha publicado la resolución 272-2017, reglamento de gobierno corporativo y la gestión integral de riesgos. ¿Qué te parece? ¿No? Interesante. ¿Qué más tenemos? Que la SBS indica cuáles son los órganos de gobierno, cuántos comités se deben implementar como mínimo, ¿no? En este caso, los órganos de gobierno vienen a ser el directorio, ¿no? O la Junta General de Accionistas, si quieres llamarlo de esa forma. Muy bien, entonces tenemos al directorio. Y en segunda instancia, los comités de directorio. Entonces, ¿quiénes conforman el directorio? Está conformado por personas con especialidades y competencias que faciliten una pluralidad de enfoques y opiniones, que tenga habilidades donde los conocimientos, actividades que desarrollen la empresa para así poder cumplir con sus funciones, ¿no? Muy bien, comités de directorio. Los comités constituidos por el directorio deben de contar con un reglamento que contendrá las políticas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Muy bien, ¿no? Entonces el comité, hay que formar un comité de riesgos, de auditoría, de remuneraciones. Entonces, ¿qué viene a ser la IR? Pues, ¿no? Es un proceso efectuado por los órganos de gobierno, y hemos visto cuáles son los órganos de gobierno dentro de la empresa, y el personal aplicado a toda la empresa, diseñado para identificar potenciales eventos que puedan afectar, gestionarlos de acuerdo a su apetito, a su persona natural. La guía incluye a la totalidad de la empresa sus líneas de negocio, procesos, unidades organizativas a través de sus riesgos relevantes, ¿no? Eso es lo que nos manda la definición. Entonces, la gestión de riesgo es un proceso que nos ayuda a enfrentar los riesgos mediante el diseño e implementación de procedimientos que eliminen o minimicen la ocurrencia de eventos, frecuencia o reduzcan su impacto, ¿no? Severidad. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Es identificar el peligro. Vamos a estimar cuánto nos va a generar ese peligro, hay que hacerle una valorización del registro formalmente, y el proceso es seguir con el control de riesgo. Entonces tenemos que hacer un análisis del riesgo, evaluación del riesgo, y hay que ver si es riesgo controlado o gestión de riesgo, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser la gestión de riesgo? Es un proceso que nos ayuda a enfrentar los riesgos mediante el diseño e implementación de procedimientos que eliminen o minimicen la frecuencia o la ocurrencia o reduzcan su impacto de severidad. Los entornos complejos, la gestión de riesgo, cruza todas las actividades empresariales y familiares, buscando de oportunidades de negocio desde las perspectivas riesgo-rentabilidad. Resolución SBS, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la gestión integral de riesgos, ¿no? Tenemos justamente en sus siglas en inglés el comité organizador de COSO, ¿no? Comité de Organización Patrocinadoras de la Comisión Training, ¿no? Ahí está. Integrado por representantes de las organizadoras partes patrocinadoras, ¿no? El Financial Executives International, el Instituto de Internal Auditores, Instituto de Management Accounts, etc. Muy bien, aquí tenemos entonces, este es un modelo de COSO, ¿ya? Donde vamos a ingresar la información, ¿no? Componentes, objetivos, estratégicos, operaciones. Se va construyendo este modelo. Es un objetivo fundamental del COSO, es ayudar a las organizaciones a gestionar de manera más eficiente el riesgo relacionado con el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Perfecto. Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo vinculado o relacionado al tema de gestión de riesgos. Sin embargo, para poder tener un mejor entendimiento de esta parte, vamos a complementar esta información. Vamos a complementar la información para que podamos, a ver, aquí vamos a complementar lo que implica la gestión de riesgos financieros, ¿sí? Como complemento de lo que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Primero observemos el concepto de riesgo. El riesgo es la posibilidad de que se produzca un evento con efectos adversos. Ahora, el riesgo financiero es la probabilidad de ocurrencia de un evento que le produzca pérdidas monetarias a una empresa. Existen 7 clases de riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional, riesgo legal, riesgo estratégico y riesgo reputacional. Los 3 primeros se destacan por ser cuantificables y los 4 siguientes muchos los señalan como no cuantificables. En mi concepto, no es que no se puedan cuantificar, sino que para hacerlo hay que adoptar algunas medidas subjetivas. Veamos ahora cada uno de estos riesgos. El riesgo de mercado es uno de los riesgos financieros más importantes. Radica en la probabilidad de pérdida por movimientos en los factores de mercado. Estos factores de mercado pueden ser: tasa de cambio. Supongamos que tenemos una cuenta de ahorros en dólares. Si el dólar se devalúa frente a nuestra moneda, entonces cuando lo traigamos los dólares a nuestro país, ya no tendremos tanto dinero como antes. Tasa de interés. El precio de un bono se calcula trayendo a valor presente sus flujos de dinero. Si la tasa de interés sube, entonces el precio de los bonos cae. Riesgo de mercado. Sucede con los movimientos de los precios de los activos financieros. Los más conocidos son las acciones. Supongamos que yo tengo acciones de Ecopetrol. Una empresa tiene muchísimas acciones y sale a venderlas. Cuando hay mucha oferta y poca demanda, los precios caen. Esto le sucederá al precio de las acciones y me afectará a mí como accionista. Riesgo de crédito. Es la probabilidad de no pago de una obligación. Este es un riesgo muy importante para los bancos, ya que están expuestos a que las personas o empresas que les prestaron dinero no les paguen. También los países pueden generar riesgo de crédito cuando se incrementa en gran medida la posibilidad de entrar en default o cesación de pagos de su deuda. Algunos ejemplos reconocidos son Venezuela en 2017, Grecia en 2010 y Argentina en 2001. Riesgo de liquidez. La probabilidad de no poder contar con los recursos para pagar las obligaciones, pese a tener los activos para hacerlo. Es decir, los activos que se poseen no son fáciles de vender. Veamos un ejemplo. Tengo acciones de la empresa poco conocida que se llama XYZ, y en un par de meses pienso venderlas y pagar el semestre de la universidad. Tiempo después, la fecha para el pago de la matrícula se aproxima y no he podido vender las acciones. Al final, es posible que me toque venderlas muy por debajo de su valor con el fin de poder pagar la matrícula. Esto también se ve con los inmuebles. Tengo una casa que vale $100,000. Puedo venderla en ese dinero teniendo algo de paciencia. Sin embargo, si quiero el dinero ya, es posible que tenga que venderla a un precio más bajo. A todo esto se le llama riesgo de liquidez. Riesgo operacional. Hay diferentes clases de riesgos operacionales. Los principales están asociados a fallas tecnológicas, errores humanos y fallas en procesos. Estos eventos son difíciles de cuantificar. En muchos casos, se hace con la misma historia de fallos de la empresa. Los riesgos operativos más conocidos son fallas tecnológicas, seguridad en el puesto de trabajo,
fraude interno y externo, ejecución y gestión de procesos, daños a los activos. Riesgo legal. Sucede cuando hay un cambio o varios cambios regulatorios que pueden afectar a la empresa. Supongamos que en nuestro país hay un cambio de legislación que ayuda a exportar otorgando subsidios. Luego llega otro gobierno y retira la ayuda. Esto podría afectar los ingresos de las empresas exportadoras. También sucede el riesgo legal cuando hay vacíos legales que causen incumplimientos de contratos. Riesgo estratégico. Es lo que puede afectar los objetivos estratégicos de la compañía. Supongamos que McDonald's incursiona como aerolínea. No tiene mucho sentido, ¿cierto? La compañía estaría expuesta en un territorio que no conoce. Este riesgo le compete en gran medida a la junta directiva de las empresas, ya que son sus decisiones las que pueden afectar o incurrir en riesgos innecesarios. Riesgo reputacional. La mala reputación de una empresa le produce pérdidas directas o indirectas. Un ejemplo de esto fue Samsung con sus teléfonos Galaxy Note 7. Recordemos que algunos de estos teléfonos tenían fallos y explotaban. Esto generó que las acciones de la compañía cayeran y sus ventas se redujeran notoriamente. De forma similar sucedió con el Xbox 360 y el fallo de las luces rojas. El daño consistía en que la consola dejaba de funcionar cuando una luz roja aparecía en el lugar verde habitual. Este daño afectó hasta un tercio de todas las consolas y a pesar que Microsoft sustituyó todas las consolas averiadas, el daño en su credibilidad y reputación ya estaba hecho y su competidor más importante, PlayStation, ya le había arrebatado una parte importante del mercado. Gestión del riesgo. Ahora, a las empresas no solo les basta con saber a qué riesgos pueden estar expuestos. Lo más importante es hacer una gestión de estos riesgos. El proceso de la gestión de los riesgos incluye identificar, cuantificar y crear y ejecutar estrategias. Estas estrategias deben estar encaminadas a reducir, evitar o transferir el riesgo. En los próximos videos veremos cómo gestionar cada uno de los riesgos. Recuerda, Muy bien. Entonces, de esta forma, hemos complementado la información referente a lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Ahora vamos a ingresar a esta segunda parte para conversar sobre el tema de ratios financieros. Así es que vamos a consultar a nuestros amigos de Howard si vamos a hacer un pequeño receso o continuamos con esta parte, que en realidad es bastante práctica. Hemos adjuntado un Excel para poder, lo que vamos a ver aquí en la presentación, también poder prepararlo a través de, del Excel y se pueda elaborar, ¿no? Es bien sencillo. Entonces, vamos a ver aquí, en esta segunda parte, lo que son los ratios financieros. Para ello, tenemos que empezar por la definición, ¿no? Por la definición de lo que son, a ver, ¿dónde está aquí? Ah, aquí está. Ratios financieros. Muy bien. A ver, presentación. Terminamos esto. A ver. Ya. Ajá. Ya está, aquí estamos. En ratios financieros. Listo. Muy bien. ¿Qué cosa vienen a ser los ratios financieros entonces, no? Los ratios financieros son un conjunto de índices, son resultados de relacionar dos cuentas del balance o del estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Estos indicadores utilizados en el mundo de las finanzas sirven para medir
o cuantificar la realidad económica financiera de una empresa y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a su cargo y así poder desarrollar el objeto social de la empresa. Entonces, de por sí, tenemos que entender que cuando hablamos nosotros de índices, vamos a hablar de que tenemos que realizar cálculos. Cálculos entre cuentas, ya sean del balance, o ya sean información, ya sean del estado de pérdidas y ganancias, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, va a depender muchísimo de qué es lo que nosotros vamos a querer calcular o que vamos a querer determinar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y las características de los ratios principalmente. Bueno, en primer lugar, son pues cocientes que relacionan diferentes magnitudes. Estamos hablando que son operaciones, hay que dividir dos datos para poder obtener, ¿no?, un resultado, que puede ser un dato numérico, como también puede ser un dato porcentual, ¿no? ¿Qué más tenemos? Busca relación lógica y relevante. Esta relación tiene que tener el sustento y la base técnica. Tenemos también que ayuda en la toma de decisiones, porque los ratios nos van a permitir tener un panorama de cómo se está llevando, las cosas dentro de la organización, dentro de la empresa. Tenemos, se toman como base los estados financieros, lo que implica o significa que los resultados que vayan a arrojar los ratios están directamente relacionados, ¿no? El análisis puede ser intraempresa o interempresas. También se puede hacer una comparación, se puede analizar las situaciones y comparar cómo están evolucionando a través del análisis vertical y horizontal también, ¿no? Se puede determinar esto. Muy bien. Esas son las principales características de los ratios financieros. También vamos a encontrar, como veíamos que existían, pues recuerdan lo que es los riesgos de liquidez, riesgos de, ¿no? Aquí en el tema de ratios también vamos a encontrar algo muy similar. Por ejemplo, ¿no? Vamos a tener los riesgos, en este caso eran el riesgo de liquidez, en esta oportunidad vamos a conocer los ratios de liquidez. ¿Qué cosa viene a ser o qué cosa mide los ratios de liquidez? Pues es la capacidad que posee la entidad o la empresa de hacer frente a sus deudas en el corto plazo, ¿no? ¿Y qué cosa viene a ser o qué significan los ratios de endeudamiento? Son los que nos permiten analizar el ciclo de rotación del elemento económico seleccionado, ¿no? ¿Cuáles serían los ratios de gestión? Bueno, los ratios de gestión son los que en la medida en que las distintas fuentes de financiamiento ayudan a financiar los diferentes activos. Y finalmente la rentabilidad. Sus estudios materializan la eficiencia en que los directivos hayan utilizado los recursos. Muy bien. ¿Por qué estamos viendo en esta oportunidad estos 4 ratios? No es que sean los únicos, ¿ah? No es que sean los únicos. Como en los riesgos, esta zona es mucho más amplia, ¿no?
Simplemente lo que estamos haciendo es tratar de resaltar las más usadas o las más relevantes al momento de que se van a hacer los estudios o los análisis respectivos de la empresa. Por ejemplo, miren, para ir directamente a la elaboración de los ratios, como en la teoría ya lo habíamos visto, tenemos que trabajar, en este caso, con un balance general, para poder tener la información. Es decir, vamos a sacar los datos, la información del balance, para calcular los distintos indicadores que nos ayuden a tomar mejores decisiones, ¿no? Muy bien. Aquí, por ejemplo, vamos a tener un estado de pérdidas y ganancias. También para que podamos nosotros realizar los cálculos respectivos, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos estados financieros que nos van a permitir a nosotros calcular los distintos ratios financieros. Por ejemplo, ¿no? Dentro de los ratios de liquidez, tenemos la liquidez corriente, la liquidez ácida, o también conocida prueba ácida, de efectivo y el capital de trabajo. Por ejemplo, ¿qué viene a ser los ratios de liquidez corriente? ¿No? Nos dice la capacidad de pago para cumplir con deudas a corto plazo. Es decir, las obligaciones que se tienen o se tengan a corto plazo, vamos a determinar o vamos a calcular si efectivamente se puedan cumplir. En el caso de la prueba ácida, es una medida más severa, ¿no? Mide la capacidad de pago inmediata con sus propios recursos, digamos, ¿no? En el ratio de liquidez efectiva, vamos a encontrar que es una prueba más ácida. El análisis más profundo es la liquidez caja, bancos y frente a las deudas de corto plazo, ¿no? Eso quiere decir que vamos a determinar cómo puede afrontar la empresa sus obligaciones. Y capital de trabajo es una cifra monetaria que representa el fondo para financiar sus actividades operativas, ¿no? Muy bien. Entonces, miren,
Con los datos que hemos presentado al inicio, vamos a realizar los cálculos con las fórmulas que están estructuradas aquí. En primer lugar, vamos a hacer la comparación de dos periodos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos nosotros el periodo 2011 y el periodo 2012. La fórmula de la liquidez corriente es activo corriente entre el pasivo corriente. Eso nos va a arrojar el siguiente resultado. En primer lugar, nos ubicamos en el año 2011, en el año 2012, en la parte del activo corriente. Y vamos a dirigirnos para que podamos visualizar aquí. En el activo corriente, por ejemplo, lo vamos a encontrar aquí en la parte en la cual estamos señalando, que equivale el activo corriente del 2011 en 7.305.551. Y en el activo corriente del 2012, 6.845.056. Entonces, por este lado vamos a encontrar el pasivo corriente, que equivale a 2.925.246, y de igual manera del siguiente año es de 1.145.183. Entonces, ¿por qué es importante o por qué estamos revisando esta información? Para que justamente podamos ver cómo se han realizado los cálculos. Vamos a ir directamente aquí, regresamos. Ajá. Tenemos que el activo corriente del año 2011 es 7 millones. Entonces, aplicamos directamente la fórmula, ¿no? Y nos arroja 2.5. Y en el año 2012, de igual manera. En el año 2012, de igual manera, ¿no? El mismo ejercicio, ¿no? El activo corriente entre el pasivo corriente. ¿Ya? En este caso nos arroja un resultado de 2.5. Y en el año 2012 nos arroja un resultado de 5.97. Ahora, ¿qué significa esto? ¿En cuál de los dos años nos representa que hay mayor liquidez? ¿Cuándo y cómo se puede determinar si el periodo más exitoso haya sido en comparación del otro, ¿no? Entonces vamos a analizar y vamos a determinar que en el caso del año 2011, este 2.5 significa que la empresa por cada sol de deuda a corto plazo cuenta con 2 soles 50
para hacerle frente en el año 2011. También podríamos decir que por cada nuevo sol de deuda, tiene 50 céntimos de sol en activos corrientes ociosos, ¿no? Es otra interpretación, ¿ya? Y en el caso del año 2012, que nos arroja 5.97, significa que la empresa, que por cada sol de deuda a corto plazo, siempre es importante recalcar que estamos hablando en el corto plazo, porque recuerden que estamos hablando de activo y pasivo corriente. Cuenta con 5 soles con 97 céntimos para hacer frente por cada sol de deuda. También podríamos decir que la empresa pierde rentabilidad al mantener aproximadamente 3.97 nuevos soles de activo ocioso por cada sol de deuda, ¿no? Es una interpretación complementaria. Muy bien, vamos a seguir con el ejercicio. Tenemos la prueba de razón rápida o prueba ácida, como les había mencionado también, ¿no? De igual manera, vamos a coger los datos del año 2011, del balance, donde vamos a detectar el activo corriente, que es dato que ya tenemos, menos las existencias, que viene a ser pues la mercadería, o el inventario también, como se conoce, menos los gastos pagados por anticipados, entre el pasivo corriente. ¿Está bien? Entonces, aquí estamos reemplazando solamente información, estamos reemplazando datos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué significa esto, estos 2.23? Significa que la empresa, por cada nuevo sol de deuda de corto plazo que tiene, cuenta con 2 soles con 23 céntimos de activo corriente fácil de convertir en efectivo. Y de esa forma hacerle frente a la deuda. En este caso podemos apreciar un exceso de liquidez de 1 sol con 23 céntimos, ¿no? Por cada sol de deuda, ya que lo óptimo es tener 1 sol de liquidez. Tenemos en el año 2012 también. En el año 2012 vamos a comparar este periodo, vamos a hacer el mismo ejercicio. El activo corriente del año 2012 es 6.845.056, menos las existencias de ese año, que son 742.507, menos los gastos pagados por anticipados, que son 258. Esto, de igual manera, entre el pasivo corriente de ese año, nos arroja un resultado de 5 soles con 33 céntimos. Entonces, de la misma forma, como hemos analizado la parte anterior, entendemos que la empresa, por cada sol de deuda a corto plazo que tiene, cuenta con 5 soles con 33 céntimos de activo corriente de fácil de convertir en efectivo para hacer frente a las obligaciones de corto plazo, ¿no? Aquí podemos apreciar que hay mucha liquidez sobrante después de cubrir sus deudas de corto plazo, por lo tanto, hay una pérdida de rentabilidad por el activo corriente ocioso, ¿no? Así es, porque se puede cubrir las obligaciones, hay exceso de liquidez, que debería, en este caso, una de las decisiones de tomar es en seguir reinvirtiendo en el negocio, ¿no? Miren, de igual manera, aquí vamos a encontrar para el cálculo del capital neto de trabajo, es una fórmula mucho más sencilla. El capital de trabajo se calcula el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿no? Nuevamente, recalcar que cuando hablamos de activo corriente y pasivo corriente, estamos refiriéndonos al corto plazo, ¿no? Al corto plazo. Entonces vamos a tener aquí, en el año 2011, el capital de trabajo nos arroja 4.380.305. Y en el 2012 nos arroja 5.699.173. Tenemos de un año a otro una diferencia
de casi más de 1 millón de soles. Vamos a explicar, a ver cómo se interpreta esto de un año a otro. Significa que la empresa cuenta con un capital de trabajo de 4 millones, libre de compromisos para operar. Podemos apreciar que tiene un buen fondo de maniobra, ya que en su composición el efectivo y equivalente efectivo, así como los valores negociables, representan un 70% de este fondo. Y eso es importante, ¿no? Tiene una buena espalda financiera. En el 2012, sin embargo, la empresa cuenta con un capital de trabajo de 5.699.123 soles, libre de compromisos para operar. Situación similar al del 2011. Se aprecia en este año con un fondo de maniobra compuesto mayormente por los valores negociables en efectivo, ¿no? Entonces, esta información que nos botan los ratios, justamente nos permite hacer ajustes en el transcurso del tiempo, ¿no? Nos permite hacer ajustes para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, vamos a ver aquí los ratios de endeudamiento. ¿Qué significa esto? El apalancamiento financiero, es decir, cuánto de nuestros resultados se han logrado con nuestro capital o con plata de terceros. Entonces, eso nos va a ayudar a medir el grado de independencia financiera, en primer lugar. Luego, solvencia patrimonial a largo plazo, qué tan comprometido está nuestro patrimonio. Solvencia patrimonial proporciona la participación en la formación de activos, ¿no? Por ejemplo, los ratios de endeudamiento, de apalancamiento financiero. Cuando hablamos de apalancamiento, estamos hablando pues de deudas financieras, ¿no? Con los bancos. Entonces tenemos el ratio de endeudamiento, es el pasivo total en el activo total. Seguimos nosotros trabajando con el balance general, ¿no? En el año 2011 equivale el pasivo total a 3.074.300 y en el activo total tenemos 14.842.360. Esto nos arroja 0.21, ¿no? Que ya se va a convertir en un porcentaje. Significa que por cada sol invertido en activos empresariales, el 21% o 21 céntimos está siendo financiado por terceros, ¿no? Mientras que en el año 2012, significa que por cada sol invertido en activos empresariales, el 9% o 9 céntimos están financiados por terceros. ¿Qué conclusión podemos llegar aquí? Que gran parte del movimiento que se le está dando a la empresa se está realizando con recursos propios, ¿no? Con capital propio. Y eso es bueno, es favorable, es saludable para la empresa. Tenemos ratios de endeudamiento, razón de capital o solvencia patrimonial, que nos arroja que por cada sol de patrimonio la empresa tiene compromisos de largo plazo en menos de 1 céntimo, ¿no? Que el 100% del patrimonio, el 1% está comprometido con deuda de largo plazo. Esta empresa está muy bien, ¿no? De igual manera, el mismo resultado nos bota en el año 2012, que el patrimonio de la empresa solo está comprometido en 1%. Tenemos razón, pasivo capital, solvencia patrimonial, ¿no? En lo cual significa que las cuentas del patrimonio están comprometidas con terceros en un 26%, que por cada sol de patrimonio que tiene la empresa, 26 está comprometido, ¿no? Entonces, podemos ya ir destacando por estos resultados que esta empresa tiene ratios bastante favorables, ¿no? Ratio de gestión, vamos a tener de existencias, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar. El ejercicio es el mismo, ¿sí? Solamente aplicamos la fórmula y tenemos que interpretar, ¿no? Por eso estamos dejando aquí la interpretación para cualquiera que fuese el caso, el giro del negocio. En algunos casos va a depender mucho de cómo nos presentan el balance, cómo se presentan los resultados. ¿Ya? Vamos a ver acá, en la rotación de cuentas por cobrar, dice, ¿no? Que el resultado sale 6, significa que las cuentas por cobrar han rotado 6 veces en ambos periodos, ¿no? Tenemos en las cuentas por pagar, los proveedores de igual manera, en el año 2011-12, hay una diferencia, ¿no? La empresa paga a sus proveedores 6 veces en el periodo de la relación de sus compras, ¿no? Que normalmente suelen ser, pues,
en un año, ¿no? Significa que la empresa paga a sus proveedores 4 veces en el periodo en relación a sus compras. Perfecto. Entonces, en líneas generales, la rotación de inventarios, por ejemplo, ¿no? Significa que la existencia ha rotado 8 veces en el periodo y en el siguiente año ha rotado menos, ¿no? 5 veces. Es por el volumen también de las existencias. Han aumentado las existencias o el inventario. Tenemos los ratios de rentabilidad, margen de utilidad bruta, margen de utilidad neta, rentabilidad patrimonial, rentabilidad de activo Dupont, rentabilidad de capital, ¿no? De igual forma, ¿no? Tienen sus fórmulas para determinar, por ejemplo, en la rentabilidad, ¿no? Que por cada sol vendido se genera 36 céntimos disponibles para cubrir los gastos de operación, que pueden ser administrativos y de ventas, o el total de ventas genera el 36% para cubrir gastos de la empresa. Es importante ese dato, ¿no? Porque si aquí de repente no estamos cubriendo, tendríamos que aumentar nuestro nivel de ventas, ¿no? Entonces, de igual forma, las ventas netas, de utilidad neta, dice, ¿no? Que por cada sol de venta realizada, la empresa obtiene una utilidad neta del 11% de lo que se vende de su utilidad neta. Y con relación a la rentabilidad patrimonial, significa que por cada sol invertido capitalizado en la empresa gana 7 céntimos, o del 100% del invertido, la empresa gana 7%. Es una rentabilidad, si lo queremos comparar con las tasas de interés pasivas que pagan los bancos, está por encima de ello, ¿no? Y finalmente tenemos, pues, rentabilidad sobre los activos, rendimiento sobre capital contable, rentabilidad financiera, también de igual manera, ¿no? Significa que por cada sol invertido por los accionistas, estos obtienen un sol 16 de rentabilidad, o 116%. En el año 2012 significa que por cada sol invertido por los accionistas, estos obtienen un sol 60 de rentabilidad. ¿Qué quiere decir todos estos resultados? En conclusión, que la empresa que hemos evaluado, con sus resultados que tienen en su balance, como los resultados que tienen en sus estados de pérdidas y ganancias, son favorables para la empresa, ¿no? Estamos manejando en un escenario óptimo. Para ello, simplemente para el cálculo, la aplicación de los ratios, lo que tenemos que tomar en cuenta, simple y llanamente, es las fórmulas que ya le hemos dejado y la interpretación que se aplica para todos y cada uno de los casos, ¿no? De mi parte, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad a nuestros amigos de Favor Consulting. Hemos tratado de completar toda la información, nutrir esta tarde-noche con datos que les puedan servir para el desarrollo de sus actividades empresariales, comerciales y profesionales o de negocios, ¿no? Muchas gracias por la atención brindada. No sé si nuestros amigos de Howard van a comentar o van a indicarnos algo más. De mi parte, sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias al magíster Wilmer Hualpa por la exposición sobre los administración y riesgos y ratios. Muchas Tengan gracias. muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias.